Pues primer pregunta. Hace unas semanas, esto lo hace María Alejandra Gutiérrez o González, disculpen que de pronto no puedo entender bien algo, pero María Alejandra González me parece. Hace unas semanas, dice, se aprobó en México la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Se hizo una aprobación en la Cámara de Senadores, ya se había aprobado en diputados, y lo que dice aquí es, ¿cuál es su opinión al respecto? Esa es la primera. La segunda pregunta es, esta la hace Josefina Valdés, y dice lo siguiente: las políticas públicas de las diferentes secretarías que dependen del Ejecutivo, y lo pone como pregunta, ¿tendrán un sesgo hacia la ideología de género o serán objetivas con el criterio de la mayoría de los mexicanos que creen en la vida desde la concepción, el matrimonio entre hombre y mujer y el derecho de los padres a educar a sus hijos? Y la tercera pregunta es, dice, esta la hace el padre Luis Gerardo Fernández, legionario de Cristo que se encuentra aquí con nosotros. Dice lo siguiente: es una votación muy difícil, dice el padre, se necesitan señales claras, tanto en el tema de vida, habla él de una norma oficial mexicana, la 046, en el tema de la familia, refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y libertad religiosa. Dice el padre, han asesinado a 24 sacerdotes en las últimas semanas, y también menciona el tema de apoyar la deducibilidad de las asociaciones civiles. Esas son las tres preguntas, José. Si gusta responderlas desde donde te encuentras sentado, nada más por favor abramosle el micrófono a José Antonio para que pueda. Respecto del primer planteamiento, estamos absolutamente de acuerdo, y de hecho fue derivado pues, de un encuentro y de un espacio de diálogo que se nos hizo consciente de la importancia de esta iniciativa, del hecho de que ya era minuta y que valía la pena darle un impulso para que permitiéramos pues, que es un derecho también fundamental, que es un derecho que debiera de acompañar a quienes hoy tienen la obligación y la oportunidad de proveer servicios de salud, tuvieran la posibilidad de hacerlo conforme a conciencia, por lo que no solamente la vimos bien, sino que celebramos que se haya aprobado. Y aquí, si me lo permites, José Antonio, soy testigo de ello. La verdad es que le dio un gran impulso y yo diría que en buena medida esa es la razón por la cual esta ley está aprobada. Gracias. A mí me parece que México tiene que ser un país en donde en la política pública pues seamos respetuosos, sí del respeto, pero también de nuestros valores. Y de esa perspectiva me parece que no ha lugar a una política de ideología de género en los espacios que desde la política pública vayamos empujando. Me parece que sobre todo en los espacios educativos, en los espacios en donde vamos formando el criterio de nuestros hijos, pues debiéramos de hacerlo conforme a estos valores que compartimos. Y lo que dice el padre Luis Gerardo, yo creo que la agenda es una agenda amplia, es una agenda además que hoy recoge elementos de preocupación. En México vemos diferentes tipos de violencia, vemos violencia de género, vemos violencia vinculada a delincuencia organizada, pero vemos también una violencia selectiva, una violencia que se ha dado en México sobre todo en estos meses en perjuicio de defensores de derechos humanos, de reporteros, de políticos y de ministros de culto. Y eso debiera de llevarnos a una profunda reflexión de qué tenemos que hacer para el rescate de nuestros valores, y de ahí de nuevo la importancia de la familia como el eje rector de esas intervenciones. Cada vez que vemos un episodio de violencia selectiva o de violencia de género, el tema que tenemos que reconocer para reconstruir es justamente ese sentido de comunidad y ese sentido de valores. Cuando vemos violencia de género, algo está fallando en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras calles, en nuestras oficinas. No solamente implica investigar y castigar, sino implica revisar de fondo cómo tenemos que rescatar estos valores comunitarios para reencontrarnos desde la familia con los valores del respeto y de la paz. Y tiene razón Luis Gerardo, esta va a ser una elección complicada, va a ser una elección difícil y va a ser una elección definitiva. Nosotros en familia hemos rezado siempre
para que la elección le dé a México el mejor resultado posible, sabiendo que no es uno el que escribe sus propias biografías. Pues lo que nosotros hemos pedido es que nos dé elocuencia, que nos dé articulación, que nos dé fuerza, que nos dé empeño, y después de eso, pues ser manos de Dios, para que Él sea el que escoge y conduzca, por lo que finalmente acabe resolviendo, que yo estoy seguro será en bien de México. Ahora, si nos lo permiten, le vamos a pedirle a una mano santa que sea la que escoja, José Antonio. Le vamos a pedir a Juana, si nos lo permites, que sea ella la que escoja tres de las preguntas, ¿verdad? ¿Y escogemos tres? Al azar, si quieren, aleatorios, dale así. Escojan tres. Eso. Venga. Vale. Muchas gracias. ¿Quieres que yo las lea? Si quieres, te la leo o la listo. Ofelia pregunta cuál es, a su punto de vista, el problema de la tendencia tan alta de desintegración familiar. Luis Azueta, tradiciones y valores familiares y personales definen una nación. ¿Qué haremos para rescatar estos valores? Y Cecilia Valderrama, usted ha dicho que promoverá un código único para abatir la impunidad y la administración de justicia. Y pregunta específicamente qué temas se van a incluir en ese código penal único, en particular muchos temas que aquí preocupan, que tienen que ver justamente con este compromiso con la vida desde el inicio hasta el fin. Y yo comentaría un poco lo siguiente alrededor de los tres planteamientos. Cuando uno revisa los retos que tenemos en México en materia de pobreza, lo que uno acaba encontrando es que la pobreza tiene que ver con un entorno de oportunidades que se plantean como retos desde la familia, que tienen todos un punto en común. Y ese punto en común tiene que ver con lo que con la familia tenemos que hacer para dar acceso a los derechos. Nosotros vemos en México que alguien enfrenta un reto de pobreza cuando le faltan cualquiera de los siguientes 6 derechos. Si le falta el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios en la vivienda, a la seguridad social y a la alimentación. Y si vemos, los 6 están vinculados con lo que constituye el núcleo de la familia y sus valores. Y por lo tanto, el trabajo de gobierno, haciéndose cargo de esa profunda desigualdad, tendría que ser un trabajo que parta desde la familia. Yo lo que he planteado es una transformación de nuestros programas sociales para que no sean del gobierno a la familia, sino de la familia al gobierno. La circunstancia de cada familia es distinta y la razón por la que no pueden acceder a cada uno de estos derechos es también diferente. Y por eso, en equipo, gobierno y familia, tenemos que hacer un trabajo que nos permita que se acceda a estos derechos fundamentales. En México, el que no termina la preparatoria va a vivir 5 años menos que el que sí la termina. Va a ganar 41% menos que el que sí la termina. Eso quiere decir que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que se terminara la preparatoria. Y eso implica hacer un trabajo familia por familia para identificar las razones que llevan a que en México se deserte de hacer ese esfuerzo y de terminar ese ciclo escolar. Muchas veces tiene que ver con la falta de una beca, pero muchas veces tiene que ver con la circunstancia familiar que obliga al joven a abandonar los estudios para apoyar a su entorno familiar. Eso no le toca hacer al joven, nos tocaría hacerlos a nosotros para que el joven tuviera la oportunidad de formarse y de tener los instrumentos que le permitan salir adelante. Pongo en perspectiva el tamaño del reto. En México hay 48 millones de mexicanos que no han terminado la preparatoria. Eso quiere decir que son 48 millones de jóvenes que no tienen los instrumentos que les permitan emprender o acercarse a un empleo formal. Seguimos teniendo en México, y regresamos al núcleo familiar, quienes en familia tienen que salir a quemar leña para calentar su hogar, quienes en familia no tienen acceso a electrodomésticos, quienes en familia no tienen la oportunidad, por ejemplo, de poder acceder al drenaje o al servicio eléctrico. Este trabajo tenemos que hacerlo a nivel de cada familia, para asegurarnos que efectivamente no nazca un solo mexicano más en pobreza, que lo hagamos respetando nuestros valores y que lo hagamos aprovechando, justamente como aquí se ha dicho, que la familia es la solución. Y si trabajando con la familia solucionamos estos retos, México va a ser un país que no tenga el flagelo de la pobreza. Si trabajamos con la familia para encontrar la solución para acceder a la escuela,
para tener certeza en el acceso a salud, para asegurarnos que lleguen los servicios, que la vivienda tenga elementos de materiales que permitan ahí construir un espacio de desarrollo, vamos a hacer una enorme diferencia. Y de la misma forma vamos a poder rescatar valores que no son muy propios, valores que tienen que ver con el esparcimiento, con el deporte, con la comunión y con la comunidad, desde la familia, para rescatar la comunidad como un espacio que nos permite enfrentar de mejor manera los retos en materia de pobreza y de inclusión. Y en el tema del Código Penal Único, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en México? En México, frente a la inseguridad, tenemos el problema de que enfrentamos una delincuencia que no reconoce límites del Estado, con un gobierno que tiene la limitación de que define cada delito de manera distinta en cada una de sus jurisdicciones. Aquí estamos muy cerca ya del Estado de México, y el homicidio en el Estado de México se define y se castiga diferente que como se define y se castiga en la Ciudad de México. En Puerto Vallarta y en Nuevo Vallarta el robo en casa habitación se define distinto. En Tamaulipas y en Nuevo León, en Tamaulipas se define la extorsión y en Nuevo León no se define la extorsión como delito. Eso quiere decir que estamos enfrentando una delincuencia organizada con un Estado desarticulado y fragmentado. Un Estado que tiene 32 fuerzas policíacas que no se hablan entre sí, 32 agencias del Ministerio Público que no tienen el mismo lenguaje, y que por lo tanto le estamos dando a la delincuencia organizada la enorme ventaja de enfrentarnos desarticulados como gobierno. Por eso, y nos regresa a los temas de familia, la seguridad tiene que ver con rescatar ese tejido social de la prevención, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra capacidad de disuasión, y tiene que ver con nuestra capacidad de investigar para castigar, cosa que no podemos lograr si no tenemos un código penal único en todos aquellos delitos que tienen acompañada consigo violencia. Por eso la inseguridad, para poderla enfrentar, implica un cambio de fondo en la forma como atacamos tanto la prevención como la disuasión y como la forma como investigamos y castigamos. Sin ninguna ambigüedad, mientras más fortaleza en nuestras familias, mejor entorno habremos de encontrar para superar todos los retos que tenemos. Hemos dicho mucho que los retos que tiene el país se resumen en uno solo, que es el del Estado de Derecho. Y la mejor forma de enfrentar y de fortalecer a un país con Estado de Derecho es a través de la célula fundamental que lo integra, que es la familia. Todos los problemas que tenemos encuentran un mejor espacio de solución si tenemos las familias más fuertes, más unidas y más estables, y a eso habremos de comprometernos y junto con ustedes de trabajar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Si me permiten, antes de despedir, como estamos en una reunión también, que estamos hablando de la familia, yo quisiera, esto no lo hemos platicado, pero yo quisiera pedirle a Juana que también tomara el micrófono y que nos dirigiera rápidamente su testimonio como esposa de un candidato a la presidencia que me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Jornadas bestiales, ¿no? Lo que nos ha platicado el equipo de José Antonio, la verdad es que es de llamar la atención. Ahora en corto que me dijiste que estás dando la vida y dejando la piel, pues yo creo que es literal. Entonces, pero eso pasa al lado de una mujer que también sacrifica muchas cosas y que también está ahí para, no solo para apoyar, sino para ir caminando juntos en este proyecto al que tú, la verdad hay que decirlo, pues valientemente y sin ninguna necesidad te metiste en líos por el país. Como me decía mi mamá, pues ¿quién te manda, verdad? Andarte metiendo en líos, pues ¿quién te manda, José Antonio, andarte metiendo en líos? Le queremos pedir a Juana que nos haga favor de pasar y que cuéntanos algún testimonio, o si quieres ahí, al lado de tu marido, cuéntanos qué ha sido para ti esta campaña, para tu familia, alguna anécdota que los conozcamos más, de qué hace tu marido, qué haces tú cuando de pronto tienen alguna diferencia en el camino, ¿no? Todos al final, pues en familia, ahí donde estamos en lo íntimo, pues son donde realmente somos como somos. Cuéntanos un poquito de su familia, de lo que han vivido en esta campaña, por favor. Muchas gracias. Sí ha sido un cambio de vida grande, yo creo que no nos las esperábamos, y yo cuento mucho, desde que me casé con José Antonio, cuando nos íbamos a casar le dije, mira, yo hago lo que sea
pero súbeme lo menos que se puede en un avión y no me hagas nunca hablar en público. Heme aquí. No me quedó de otra, caray. La verdad es que yo me di cuenta desde que lo conocí, nos conocemos desde que tenemos 18 años en el ITAM, estudiamos la carrera juntos. Yo siempre digo que tuvimos la buena suerte que nos tocó el mismo horario, entonces entrábamos al salón, era la cara conocida y tenía cara de buena gente, entonces dije, yo me siento junto a él. Sigue teniendo todavía. ¿Verdad? Y luego además me salió con que era abusado, entonces dije, con más razón ya me quedo y ya de aquí no me voy. Y lo sigue siendo todavía. Y la verdad es que gracias a que estudiamos juntos, pude conocer a mi familia política, que es espectacular. Me di cuenta de una familia comprometida, mi suegra que estudiaba educación especial, mi suegro que era de esos funcionarios públicos que yo entendía por qué José Antonio lo veía y era su modelo y el ejemplo que él quería seguir. Su abuelo, que platica mucho, que era escultor y que era bravísimo, pero entonces era una familia en donde a la hora de la comida se hablaba de política, se hablaba de México, se hablaba de todos esos temas que cuando tienes 18 años se te hace espectacular y te motivan a darte cuenta que estudiaste la carrera correcta y de que puedes hacer muchas cosas por México. Yo, como José Antonio contaba, vengo de una familia gigante, que todas las vacaciones nos íbamos juntos a un rancho a Tulancingo y ahí la verdad es que la pasábamos espectacular, primos, tíos, todos juntos. Entonces crecí en una familia que me protegió, que me cuidó y me encantó ver esa diferencia de una familia que trabajaba por México, que estaba todos los días en el campo de batalla tratando de hacer lo más que podía por su país. La verdad es que también me ha tocado ver a José Antonio como papá y es un papá que trabaja mucho, pues como todos los funcionarios públicos, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 1 de la mañana, pero que hizo algo increíble que a mí me encanta. Unió a todos nuestros hijos y a mí en ese trabajo que le encantaba y que le apasionaba. Entonces nos subía a la camioneta y cuando estaba en la financiera rural íbamos a dar créditos al campo y ahí estaban mis hijos y había vacas y había borregos y se la pasaban padrísimo mientras el papá trabajaba y iba dando crédito al campo. Y eso permitió que mis hijos crecieran con un papá que trabajaba mucho, pero con un papá que todos los días les daba el ejemplo de compromiso y les hacía ver que ellos habían sido privilegiados y que tenían que trabajar y siempre tratar de ayudar a los demás. Y me tocó verlo como funcionario público, que es un funcionario público que siempre busca consensos y que siempre nos decía que vale la pena escuchar hasta la última persona que está negociando cuando negociaba el presupuesto, porque es una voz que viene de muy lejos, que muchas veces si no, no se oiría y que tiene una petición válida que siempre lo está haciendo para hacer una diferencia en una comunidad y en un pueblo. Entonces, para mí ha sido un ejemplo de vida. Yo llevo toda la vida, estudié también diseño textil, además de economía, entonces trabajando con artesanos, porque yo creo que la artesanía nos dice mucho de quién somos, nos dice mucho de nuestro país y de esas manos mágicas que están dispuestas a trabajar meses en hacer una pieza única, una pieza diferente. Entonces me metí mucho a trabajar, que se les pagara precios justos, que no les regateáramos y que apreciáramos ese país tan espectacular que tenemos. Y también llevo muchos años siendo voluntaria en el IMSS. Primero empecé en la parte de oncología pediátrica trabajando con niños y después me fui a la Gineco 4 a trabajar con mujeres que tenían embarazos muy complicados y que acababan estando hospitalizadas muchos meses y ahí les dábamos clases de pintura, de tejido, de bordado, pláticas de alimentación, de cuidado de su familia, siempre con la idea de que cuando salieran de ahí salieran más fuertes y habiendo aprendido algo que les hiciera una diferencia grande en su vida. Y ahorita pues me tocó estar en esta aventura en donde a la hora de ver el proyecto de José Antonio yo decidí que no me podía quedar en mi casa porque yo tenía que estar ahí hasta el último día porque yo estoy convencida de que el México que les quiero dejar a mis hijos es el México que les puede dejar José Antonio. Oye, Juana, te voy a decir como dice López Dóriga, ¿no? Que lo están escuchando millones, aquí entre nos. ¿Cómo te dijo que iba a ser candidato? ¿Y qué pensaste? Cuéntanos, ¿cómo estuvo? La verdad es que llegaba todas las noches con nuestros hijos y nos decía, pues con mis hijos y conmigo nos decía, pues prepárense para ser o prepárense para no ser. Y así nos tenía a todos hasta el día que de plano llegó y nos dijo, pues ahora sí prepárense para ser. Y la verdad es que casi nos da un infarto a todos.
Pero teníamos claro que él lo tenía que hacer por congruencia, pues llevaba toda la vida trabajando por México, ya había sido 5 veces secretario, esto era lo que seguía y por eso le entramos todos con todas las fuerzas, porque estamos convencidos de que sería un premio. Muy bien. Una última pregunta, Juana. Si en una palabra tú pudieras definir por qué hay que votar por José Antonio Meade, ¿qué palabra dirías? Ay, caray, se me hace dificilísimo porque encuentro miles de razones, pero pues yo por mis hijos y por mi familia, porque él me da seguridad, me da tranquilidad y es un funcionario que ha sido congruente siempre. Y yo siempre quiero estar con un hombre que lo que dice es lo que es, que habla con la verdad y que es honesto. Y a mí eso es lo que me da tranquilidad. Muy bien.